A esta hora nos acompaña el abogado Steven Reyes. Él es abogado penalista, también lleva casos pues de familia, de niñez, de adolescencia, es un experto en la materia penal y también en derechos humanos. Mil gracias por atender a nuestro llamado, Steven. ¿Cómo observa usted estas reformas al Código Orgánico Integral Penal que se están discutiendo en la Asamblea? ¿Es ese el camino a seguir ante esta sensación de impunidad que existe en la sociedad ecuatoriana? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lenin, y gracias por la entrevista. Respondiendo tu pregunta, a ver, hay que partir desde el hecho de que esto nace por parte de la propuesta de uno de los asambleístas, exmandatario también. Se trata del expresidente Lucio Gutiérrez, quien ha propuesto esta reforma de implementar la cadena perpetua en el Ecuador. Ahora bien, para poderlo implementar hay que primero verificar si no transgrede ninguna norma constitucional o tratado internacional que haya ratificado el Ecuador con países vecinos. Y nuestra Constitución en ningún momento prohíbe lo que se denomina cadena perpetua y tampoco transgrede tratados internacionales, por lo que su aplicación en ese sentido, de manera netamente legal, sí cabe dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ahora, ¿y hay o no concordancia con las normas nacionales y también con los tratados internacionales que tiene firmado el país, abogado? A ver, los tratados internacionales que tiene suscrito el Ecuador en ningún momento prohíbe el tema de la cadena perpetua. Lo que sí está prohibido a nivel constitucional y también a través de la ratificación de estos instrumentos internacionales es la pena de muerte. Sin embargo, este no es el caso. La propuesta es netamente sobre la cadena perpetua y cabe toda vez que, como he indicado, no transgrede ningún artículo de la Constitución ni tampoco ningún tratado internacional. Ahora bien, eso es el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sin embargo, hay que analizar si efectivamente este tipo de medidas de cadena perpetua van a cumplir su función. ¿Cuál sería su función? De una u otra manera, impedir que se cometan más estos tipos de delitos que entrarían a estar encuadrados dentro del tema de cadena perpetua. Pero ¿no se supone que un sistema penitenciario tiene dentro de sus objetivos la rehabilitación del detenido? En el caso de una cadena perpetua, pues aquello quedaría anulado, esa persona se moriría en la cárcel, ¿no? Bueno, en sí la propuesta va encaminada a ciertos tipos de delitos que como lo ha mencionado el proponente, son delitos graves, tema de sicariato, asesinato, femicidio, también ha mencionado temas que tengan que ver con delitos sexuales a menores de edad y también temas políticos como por ejemplo cohecho peculado que afecten al erario nacional, ¿no? En ese tipo de delitos se ha visto que las personas que lo cometen en sí ya no buscan obtener una rehabilitación. Es más, la realidad ecuatoriana que es que desde las propias cárceles, personas que ya están pagando una pena, planean o son parte de todo este tipo de delitos y en sí lo que se demuestra es que la rehabilitación para ellos no existe. Ahora, nuestro sistema carcelario y es totalmente débil, en el cual se ha demostrado que rehabilitación para personas no hay. Lo que sí se ha visto es más bien que las cárceles terminan siendo universidades del crimen, porque ahí es donde se especializan este tipo de personas. Usted, hay otras personas en cambio que sostienen, abogado, que propuestas de este tipo no son nada más que populismo penal. ¿Qué opinión tiene usted sobre aquello? Bueno, en parte en Latinoamérica eso es lo que se ha evidenciado, este populismo penal. Hay países que tienen este tipo de normativas, como por ejemplo Perú, por ejemplo Chile, México, Estados Unidos. Sin embargo, lo que habría que analizar es si ha dado resultado o no en estos países vecinos que han implementado. Es decir, si el hecho de implementar una cadena perpetua ha hecho que el índice delictivo ya baje en este tipo de delitos. Y lo que se sabe estadísticamente es que no existe, no por el hecho de que se implemente una cadena perpetua, el delito vaya a disminuir o las personas vayan a decir
ya no voy a cometer este delito porque tengo este tipo de cadena perpetua en mi contra. Lo que yo opino es que si se logra implementar de manera correcta para ciertos tipos de delitos en los cuales efectivamente ya no cabe una rehabilitación de una persona porque ya no lo va a cometer desde la cárcel, ya no va a operar, sino es que ya por sí mismo ya tiene una perpetuidad en la pena, estaría bien pensado implementarla. Toda vez que el sistema que tenemos actual, que es de acumulación de hasta 40 años, tampoco ha servido. Claro, entonces, ¿cuál podría ser la salida? Porque la verdad es que opciones tampoco es que hay tantas, ¿no? Bueno, otros países han implementado también el tema de la prisión permanente revisable. En España se presentó esta figura más que todo, y es que básicamente hasta cierto tiempo se vaya analizando el tema de que si se puede o no conceder la libertad a una persona, toda vez que esa prisión sea, como su nombre lo indica, revisable por medio de exámenes psicológicos, psiquiátricos, que puedan determinar, y una revisión para un juez que pueda determinar, esta persona tiene un buen comportamiento, esta persona está bien mentalmente, esta persona no ha cometido ningún otro tipo de delito en la cárcel, entonces esta persona sí ha sido rehabilitada y sí merece de una u otra manera, toda vez que se cumplió con su pena, salir a la sociedad también. Entonces hay esta figura también de la prisión permanente revisable que los legisladores tendrán que también comenzar a analizar, porque no solo ya se ha tratado de temas de cadenas perpetuas o de privación de la vida, sino también de estas otras figuras que tienen países en los cuales supuestamente les ha dado resultados. Estas otras reformas, aparte de la cadena perpetua que se están proponiendo al Código Orgánico Integral Penal y que han sido ya discutidas por la mesa legislativa pertinente y que desde algunos sectores, empezando por la Fiscalía General del Estado, hay, no sé, una suerte de alarma señalando que esto beneficiaría a personas que han sido condenadas. ¿Qué opinión le merece a usted, abogado? Bueno, en el tema de la cadena perpetua, para mí cabe totalmente su aplicación, y en vista de que las figuras que tenemos no han surtido efecto, pues podría darse y aplicarse para ver cuál sería su resultado. Lo que sí llama la atención son estos otros tipos de reformas, más que todo en el tema de lo que ha mencionado la Fiscalía, de que se pueda revisar a través de un recurso de revisión sentencias que ya han sido debidamente ejecutoriadas hacia ciertos temas políticos. Entonces, eso sí, mi criterio es que por parte de la Asamblea no podría pasar aquello, porque beneficiaría a ciertos sectores. Esto está siendo encaminado. La ciudadanía, los abogados, todo el mundo se está dando cuenta que este tipo de reformas están siendo encaminadas para apoyar a ciertas personas, ciertos sectores, ciertos grupos políticos que fueron y recibieron sus sentencias y que ya están debidamente ejecutoriadas por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Entonces, eso sí necesita una revisión como tal, y por parte de los asambleístas que no puedan pasar este tipo de reformas, porque afectaría a la integridad del Estado como tal y a la Fiscalía como ente acusador o acusador del Estado. Incluso se está buscando, estaba revisando el último documento, se está buscando que jueces y fiscales que participaron, por ejemplo, en el caso Sobornos, puedan ser sancionados administrativamente y penalmente. Parecería que no solo se está caminando hacia la impunidad, sino también hacia la venganza, abogado. Este tipo de reformas se está tratando de ingresar este tipo de normativas en reformas que sí están en beneficio, pero que beneficiarían a solo un sector, y que justamente, como se lo menciona, buscarían de una u otra manera un tema de venganza, y que no debería de ser así. Una reforma tiene que beneficiar a la ciudadanía y a la colectividad por lo venidero, pero no para revisar lo que ya ocurrió, lo que ya hubo. Es decir, si la sentencia ya está debidamente emitida por la Corte Nacional, ejecutoriada a través del máximo organismo de justicia de nuestro país, nada tendría que hacer la Asamblea tratando de revertir aquello, y peor aún sancionando a los operadores de justicia que en ese momento ya lo hicieron, porque existen mecanismos
en la legislación internacional para aplicar esto sin necesidad de que existan reformas a nuestro Código Orgánico Integral Penal interno, nacional. Ya existen reformas. Si tanto es así, si ellos pretenden o quieren efectivamente que se revisen sus casos y que se sancionen a operadores de justicia en ese momento, presenten las demandas internacionales debidas y ganen allá. Y de allí luego se determinará si tienen o no tienen la razón y si existiría el derecho de repetición para dichos funcionarios. Pero nada tiene que hacer la Asamblea tratando de modificar lo que ya ha sido legalmente ejecutado. Caramba, ¿y qué se puede hacer? Porque ante una situación de este tipo en donde aparentemente hay una mayoría política dispuesta a darle paso, ¿qué nos queda? ¿La posibilidad de veto presidencial por inconstitucionalidad o que luego la Corte Constitucional decida de oficio o ante denuncia la revisión de lo actuado? Porque se está rompiendo con el Estado de Derecho, aprobando una reforma en ese sentido, abogado. Primero, que caiga toda la responsabilidad sobre los asambleístas que vayan a votar por este tipo de reformas inconstitucionales y ilegales. Primero, saber qué asambleístas han votado, darlos a conocer, exponerlos públicamente, este tipo de asambleístas, y a los grupos políticos que ellos están apoyando, o a las bancadas que se conformen, o a las alianzas que se conformen al interior de la Asamblea. En segundo lugar, efectivamente, no puede pasar este tipo de reformas. El presidente, a través del veto, del voto que él tiene, a través del veto, impedir que estas reformas pasen, y si de una u otra manera pasan, pues presentar acciones ante la Corte Constitucional para que sean los jueces constitucionales que declaren la ilegalidad e inconstitucionalidad de cada una de estas reformas que se pretende realizar, que no causan ningún beneficio. Porque, como le digo, lo que se pretende hacer es, en este paquete de reformas, que tiene cosas buenas, podría mencionarle que la cadena perpetua es algo positivo, implementar o pasar también estas normas que básicamente van enfocadas hacia un grupo y a buscar la venganza política. Oiga, abogado, ¿y a qué se le puede atribuir este silencio, no sé, no quisiera utilizar ningún adjetivo, la verdad, pero este silencio por parte de los gremios, de los colegios, pues, de profesionales del derecho, de la misma Corte Provincial o Nacional de Justicia, que ve como si nada estuviera ocurriendo, esta intentona por lograr la primacía de la impunidad en el país? Bueno, por parte de la Corte Nacional de Justicia, toda vez que es un organismo que recientemente tienen nuevas autoridades, habría que ver dichas autoridades hacia dónde miran. Es decir, si de una u otra manera dan a conocer su malestar, como ya lo hizo la Fiscalía, de manera individual, y con la capacidad que la fiscal constitucional que le da la Constitución a la Fiscalía para poder manifestarse en estos casos cuando no esté de acuerdo a través de la fiscal provincial, fiscal general. Debería también la Corte Constitucional pronunciarse a través de sus máximos organismos, de sus máximos representantes. Ahora bien, la colectividad en particular también está llamada a hacerlo. Me refiero a los gremios de abogados, los representantes de los colegios de abogados de Pichincha, del Guayas, que deberían también de la Azuay y de otras provincias manifestar su desagrado, porque al final de cuentas esto lo que va a provocar es un caos jurídico, y lo que va a provocar es que se beneficien a ciertos grupos o ciertas personas con estas reformas que se quieren realizar. Ese es básicamente el sentir, ¿no? Perfecto, pues. Y yo le quiero agradecer al abogado Steven Reyes, quien nos ha acompañado esta noche aquí en De Frente con los Artieda, por sus criterios siempre valiosos, siempre instructivos para quienes no somos, pues, especialistas en estas materias. Gracias, abogado. Muy gentil por acompañarnos. Gracias a usted, Lenin, por la entrevista. Bien.